tal? ¿Cómo están? Acá Tommy Baigorria, sommelier de Duriguti Family Winemakers, presentándoles un nuevo vino. La línea Aguijón de Abeja Obrera, una bonarda que viene directamente de Catamarca. El concepto y la idea de representar distintos terruños de un país tan rico como la Argentina. Ojalá que lo puedan probar y les guste. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estamos acá de vuelta en Vino por el Desarrollo. Quiero primero agradecer, bueno, obviamente acá a todo el equipo, Juan y Piz y a toda la producción, también a Duriguti Family Winemakers, por supuesto, por el apoyo de siempre. Y hoy vamos a brindar, vamos a tomar un vinito distendidos con el riñón del axelismo, con los más allegados, podemos decir. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar mucho de provincia de Buenos Aires, por supuesto. Vamos a hablar también de una articulación entre producción también y impuestos, lo impositivo, que también me parece interesante hablar de productividad y competitividad en este mundo y en este país antiindustria que estamos acá viviendo. Hoy vino por el desarrollo Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Vino también por el desarrollo Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, de la Agencia de Recaudación de Impuestos de la provincia de Buenos Aires. Me encantaría empezar hablando justamente de el axelismo. ¿Existe tal cosa? ¿Existe el axelismo? ¿Qué los identifica a ustedes con eso? Bueno, primero gracias por la invitación, Pablo. Está bueno poder charlar distendidos y sobre todo brindar, ¿no? En estos momentos donde siempre no hay tanto. Existe una idea que expresa Axel, me parece, respecto a la construcción política, respecto a la gestión, respecto a un modelo de país, de Estado, de sociedad, que tanto Cristian como yo y muchos otros compañeros y compañeras tuvimos el privilegio de conocer ya hace 30 años. Yo personalmente a Axel lo conozco en mi segundo año de entrar a Económicas en la Facu, que fue justo cuando se hizo el cambio en los planes de estudios en los 90, mediados de los 90, que yo entro y había una asamblea porque había una discusión respecto a los planes de estudios con la idea de supuestamente ayornar las currículas de las carreras y partidos de economía a esa nueva realidad neoliberal, ¿no? A mediados de los 90. Y me acuerdo que estaba Axel ahí hablando en la asamblea y yo entro y ¿quién es este marciano? Porque me parecía una cosa tremenda, cómo se imponía en una asamblea con una visión que para mí era estudiante recién entrando, muy clara, ¿no? Y bueno, después empezamos a militar en una agrupación independiente y muchos venimos de esa época, de los que estamos hoy trabajando con él, muchos se fueron incorporando después. Y hoy por eso te digo que hay una forma, me parece, de entender las necesidades de la Argentina que Axel sintetiza muy bien y eso creo que existe y nadie lo puede negar. ¿Vos también, Cristian, lo conociste en ese momento? Yo también, gracias por la invitación, Pablo, y a todos y a todas. Sí, también lo conocí en la facultad. Pero vos no estabas de nuestro lado en ese momento. Pero bueno, sí, es un poco más largo, es más oblicuo el camino. También lo conocí como profesor a Axel y a una banda de otros locos en la que estaba Augusto Costa, que fue mi profesor de finanzas públicas, y que eran TNT, que yo llegué a Económicas en el 2002, había cursado 2001 en Paternal. Vi la elección y vi las disputas con Franja Morada y vi la violencia y vi el resultado y vi lo que pasaba con no reconocer el resultado de parte de Franja Morada, bueno, toda la discusión que hubo, pero todavía de afuera, con un interés militante pero sin militar. En el año 2002 llego a Córdoba, a la facultad, ahí lo empiezo a conocer a Axel en su rol de docente, en los libros que había escrito, ahí en análisis matemático. Y empiezo a militar en una agrupación más independiente, si se quiere, de izquierda. TNT estaba en un momento que estaban pasando muchas cosas. Y bueno, ahí nosotros como estudiantes y Axel la pata de AGD, hacer cosas juntos, la escuelita, ahí los conozco a los que eran Senda en ese momento, después
que son Augusto, Javier Rodríguez, Cecilia Naón, Sí. Carlos Bianco, que estén hoy, no sé, de alguien me olvido seguro, pero bueno. Toda gente joven del palo que tenía una visión de la economía Sí. y de la sociedad, del Sí. país y del mundo, que para mí fue un imán político muy potente, digamos. Entonces, ¿Qué veían en Axel que no veían en aquel gobierno nacional también de, en ese momento, Cristina, Néstor primero, Cristina después? muy incipiente. Yo Sí. te hablo de 2003, 2004, Claro, 2005. por eso. Sí. Sí. No, nosotros cuando nos fuimos graduando, Axel se graduó en mediados de los 90 y los que nos fuimos graduando después de militar, incluso Sí. en 2001, de ganar las elecciones en el Centro de Estudiantes de Económicas y el Consejo Directivo, pero con un conflicto en su momento con Franja Morada, donde no pudimos efectivamente asumir el Centro de Estudiantes, pero sí ya siendo una fuerza en la política estudiantil muy importante. Pensamos cómo seguir nuestra militancia a la salida de la universidad y ahí, como decía Cristian, en 2002, cuando ya estábamos todos graduados, la mayoría, creamos el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CELDA, como una forma de hacer política desde la academia, de la producción de conocimiento, trabajando mucho con sindicatos, desde la gremial docente, pero pensando en, y lo decíamos incluso en ese momento, en disputar el sentido común que veníamos de todo lo que era el neoliberalismo y es una palabra que nunca me sale esa, tengo como una, evidentemente, una tara por la cual... Espero que no exista más y que no haya que nombrar. Imagínate que no hay que nombrar más, sería, creo que eso es lo que está de fondo, pero bueno. Y bueno, y cuando aparece Néstor en 2003, nosotros hicimos un análisis del discurso del 25 de mayo, sobre todo, de las primeras medidas, y la verdad que nos llamaba mucho la atención, porque era mucho lo que nosotros pensábamos, pero viniendo de una orgánica diferente. Exacto, ¿no? Y además viniendo Sí. del peronismo de los 90, que cuando nosotros militábamos en la facultad, expresaba lo contrario a lo que el peronismo históricamente expresó. Y entonces cuando empezamos a ver desde el discurso hasta las medidas que iba tomando, empezamos a prestarle mucha atención, pero también marcando una línea muy clara. De hecho, en 2004 nosotros, bueno, con Axel, con Cecilia Naón y con otros más, ahí discutimos y sacamos un artículo que se llamaba Las consecuencias económicas del señor Labaña, ¿no? Que fue a un año de asumir Néstor en 2004, dijimos, che, ¿qué está pasando acá? Y lo que discutíamos justamente era, con la macro no alcanza. Hace falta profundizar la política industrial, hace falta profundizar medidas redistributivas que ya estaban incipientes y que ya estaban ahí. Y después, con el correr del gobierno de Néstor y después con el de Cristina, empezamos a darnos cuenta de que ahí había realmente algo muy transformador y muy en línea con lo que nosotros pensábamos. Y bueno, y después terminamos incorporándonos yo en el segundo gobierno de Cristina, Axel como viceministro, a mí me tocó ser subsecretario de Competitividad. Y después secretario de Comercio. Y después, primero secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, como vicecanciller económico, y después como secretario de Comercio. Pero fíjate que nosotros entramos a la gestión pública después de muchos años y me acuerdo también de Axel, que vos preguntabas, ¿qué veíamos en Axel como líder de nuestro pequeño espacio? Digamos, alguien que todo el tiempo nos decía, para poder entender y transformar la realidad, primero hay que estudiar mucho y tener un diagnóstico muy claro de las cosas. Y estuvimos muchos años, te diría... una visión crítica, ¿no? No, una visión crítica, pero además de que hay que caracterizar muy bien los fenómenos para poder entender por dónde atacarlos, que muchas veces cuando uno milita y no para la pelota, quizás se pierde de vista muchas cosas que nosotros de un primer momento, por lo menos con Axel, tuvimos muy claro que había que entender de la historia económica argentina, de la historia y del desarrollo argentino, para después pensar en cada momento cómo
cómo llevar adelante ideas y políticas sobre todo. ¿Tenías, Cristian, esa mirada analítica más crítica de los primeros años del kirchnerismo en ese momento? Y un poco sí, pero porque generacionalmente también me tocó el 2001 siendo muy pibe y por lo tanto siendo súper rebelde y muy antisistema, ¿no? Obviamente yo en la facultad empecé a militar, digamos, yo no venía militando de antes, para mí era todo muy novedoso. Tampoco empecé estudiando la carrera de la licenciatura en Economía, estaba estudiando la carrera de Actuario y en el año 2001 curso Macroeconomía y dije, y es por acá. Me cautivó la disciplina, ¿no? Y tratar de dar respuestas a un contexto que la gente la estaba pasando mal y ahí toparme con gente que estaba súper formada, toda Axel y todo el grupo, gente que respeta mucho y valora mucho la formación, que realmente está capacitada para llevar a cabo y ejercer las funciones que le tocan ejercer, pero además muy estudiosos de los fenómenos históricos y con experiencia política y militante. Me parece que ahí, digamos, a mí también lo que me tocó fue esta posición austera del quisilofismo de Axel, austera en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? De ser personas austeras, de no complicar demasiado las cosas. Las cosas son simples, digamos, ¿no? Hay valores que se transmiten bastante directamente de Axel, ¿no? La honestidad, la frontalidad, la sinceridad, son cosas que se ven en el espacio. Y eso es como diferencial de ese axelismo que valen mucho en la política para mí. Valen mucho. Creo que son un diferencial de él y de todo el grupo. Y que también son una forma de entender la vida y el para qué hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Bueno, tenemos motivaciones que tienen que ver con qué pensamos de la vida en sociedad, cómo queremos hacer de esto una sociedad más justa, qué rol juega la política en eso, porque no es solo la política, también hay que ser buena gente, digamos, que no es menor, y qué rol juega la política y cómo hacerlo siendo buena gente. Y eso, bueno, es difícil, no es fácil, pero es una apuesta que bueno, acá está Axel, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto por la mayor parte de los bonaerenses, por lejos, y nosotros tenemos la suerte de estar ahí siendo parte de ese proceso histórico y de no haber renunciado nunca a ninguna de nuestras convicciones, que es un montón. Sí, yo lo que pensaba era, esos atributos diferenciales del axelismo ya estaban en la militancia estudiantil, en la facu, y después también estaban en la gestión, cuando se sumaron ustedes a la gestión del kirchnerismo, pero no existía el axelismo a los ojos de todos. Por ahí necesitó eso que gestión, necesitó gobernar la provincia de Buenos Aires y ahí empezó a surgir el axelismo, o notan que a partir de estas internas que se están empezando a dar últimamente, ahí empieza a surgir un diferencial de, che, hay una identidad acá, somos diferentes a eso que está no enfrente, pero al costado. No, yo creo que Axel en todas las funciones que cumplió y por añadidura a nosotros, creo que ciertos atributos se vieron siempre. Axel, pensá que fue subgerente de aerolíneas, director de Ternium, después viceministro de Economía, después ministro de Economía, después diputado y después termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires reelecto. Y en cada ámbito me parece que quedaba claro por lo menos el espíritu, la filosofía y cierta praxis, ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que con las discusiones que se están dando dentro del peronismo particularmente, del kirchnerismo, del campo nacional y popular, creo que son discusiones muy legítimas respecto a algo que quedó demostrado que está en debate y en crisis en la sociedad, que es el rol de la política y de los políticos, ¿no? Entonces, me parece que además el peronismo, habiendo perdido la elección de 2023 y lo que significa en política una derrota, lleva a replanteos, a cuestionamientos, a discusiones, a debates que quizás resaltan algunas diferencias que tienen que ver con, muchas veces, con trayectorias, con praxis, con ciertas miradas de algunas cosas, pero que también creo que ponen en valor las coincidencias y lo que siempre, por lo menos para mí, tuvo el peronismo como esencia, que es esto que decía
Cristian, la búsqueda de una sociedad más justa, de independencia económica, soberanía política, ¿sí? Justicia social. Creo que todo eso, todo lo tenemos claro, lo tenemos muy presente y es una coincidencia básica. Después está entender hoy cómo la sociedad se transformó y cómo se tiene que transformar la política también. Y ahí creo que Axel está mostrando que primero, por su rol institucional, la gestión tiene que ser central. No podemos perder de vista que la sociedad bonaerense necesita respuestas urgentes a problemáticas generadas fundamentalmente por la política nacional y lo que está haciendo Milei en el gobierno nacional, y que las discusiones hay que darlas, pero no correr el foco, ¿no? Entonces creo que también que Axel mantenga el foco donde hay que mantenerlo y nos lleve a nosotros también. Hoy parece una diferencia, pero en realidad también tiene que ver con el lugar que cada uno ocupa y lo que le toca al gobernador. Cristian, ¿ves que hay una diferencia entre el axelismo y por ahí otros movimientos dentro del peronismo? ¿Crees que produce algo? No, tiene... A ver, yo hablo del quisilofismo, del axelismo, nos referimos a algo que venimos nosotros acompañando de la facultad, ¿no? Obviamente que de ahí a que sea un fenómeno masivo o una realidad de la política, bueno, falta que pase el tiempo, digamos. Lo que sí, hay una trayectoria que hay que reconocerle a Axel como militante y dirigente político, al menos como lo conocemos nosotros, y obviamente esa militancia la desplegamos nosotros en el marco de un proyecto político que es el kirchnerismo, los gobiernos de Cristina fundamentalmente, y con mucha fuerza a partir del conflicto de la 125, donde entendimos que estaba muy claro que más allá de lo que habían sido los 90 y el rol del peronismo, que estaba muy claro que acá había algo distinto y que había que hacerse cargo como militantes de eso también, por lo tanto había que ponerle el cuerpo a eso. Claro. Entonces, si hay diferencias, yo creo que siempre hay más en común que diferencias. Creo que todos los que pensamos este país de esa manera, que queremos construir, como decía Augusto, una sociedad con justicia social, tenemos que militar por la independencia económica, por la soberanía política, y ahí nos encontramos en la lucha. Me parece que cualquier otra reflexión política nuestra en este momento de la Argentina que no sea criticar lo que está haciendo Milei es retardataria, digamos. En lugar de demostrarle a la gente dónde hay que enfocarse, dispersamos. Me parece que ahí en la política ahora y el peronismo particularmente, o el campo nacional y popular, o como quieras llamarlo, está de alguna manera distraído. Me parece que es razonable en un contexto de shock, que es lo que busca este gobierno, el shock permanente, mover, Sí. la percepción de la realidad que tiene la gente, porque en ese shock van pasando cosas. Y eso obviamente desorienta a la gente. Y también desorienta a la política, porque busca agarrarse de algo más firme que la fragmentación política que hay en Argentina, sobre todo hace 2-3 años. Entonces, en ese contexto, la política va por su carril y no necesariamente es lo que demandaría al momento para defender los intereses de los sectores populares o el interés nacional. Sí. Yo ahí creo que entonces, en ese sentido, volviendo a lo que decía Augusto, que el rol de Axel me parece fundamental. Es el gobernador de la provincia con mayor representatividad en términos de votos, el gobernador peronista con más votos y de los que son opositores al gobierno nacional, y nuestra tarea es señalar por qué está mal y no es necesario hacer lo que está haciendo Milei, ser oposición política a eso, acompañar todas las manifestaciones que hayan en oposición a esas políticas y construir una alternativa en la gestión, que es lo que tiene a cargo Axel como mandato popular en la provincia de Buenos Aires, gobernar para que se cumpla lo que propuso él en su campaña para ser reelecto. Y eso es hoy ser un escudo, como dice Axel, ser un escudo y una red, porque la política económica del gobierno nacional es un ataque a las condiciones de vida fundamentalmente del pueblo de la provincia de Buenos Aires y a su entramado productivo, y eso va a hacer que mucha gente se caiga, empresarios, trabajadores. Entonces tenemos la red para tratar de que no se caigan y el escudo para tratar de motivar el golpe. Por supuesto que no alcanza con lo que puede hacer la provincia, pero nuestra tarea es generar una alternativa política a partir de ahí. Y fundamentalmente creo yo que nos animemos a pensar a partir de nuestro deseo qué sociedad queremos construir sin ataduras. Porque parte del problema que tenemos es que la realidad nos conduce a un pensamiento muy derrotista, que es
no poder imaginarnos que las cosas pueden cambiar. Mm. Y eso no es algo particular de Argentina, es algo que está viviendo el mundo en este momento. Hace muchos años, tras el triunfo del neoliberalismo con la caída del muro, se exacerbó muchísimo en los últimos años y es determinante. No podemos imaginarnos el fin de esta forma de organización social, el fin del capitalismo. Antes nos imaginamos el fin de la vida, el fin del mundo. Bueno, hay que pensar cómo queremos cambiar esto, si es que se puede cambiar y qué haríamos para cambiarlo. Y eso me parece que es importante poder ponerlo sobre la mesa. Sienten que, a ver, el axelismo, me decían antes, empezó a surgir, o esas reuniones en la facultad empezaron a surgir a partir de críticas severas al neoliberalismo de ese momento. Ahora hay otra vuelta de eso. Esta vuelta del neoliberalismo más liberal libertario, digo, pero es parte de algo similar. Sienten que a ese quisilofismo, a ese axelismo, de alguna manera lo pone en el lugar que tiene que estar, una identidad fuerte enfrente justamente de eso. Es que naturalmente la propia lógica de la gestión que hoy nos toca desarrollar en la provincia de Buenos Aires te pone enfrente de la política económica nacional. Y lo decía Cristian, la provincia de Buenos Aires representa el 50% de la producción industrial de la Argentina. Sí. Y hoy toda la política económica que está desarrollando Milei le pega primero a la industria y la hace inviable, la hace totalmente inviable. Entonces, y también eso después repercute en las condiciones de vida de millones de bonaerenses. Entonces hoy estamos con un Estado provincial que está saliendo al rescate de un montón de gente que se está cayendo y un montón de sectores y sectores productivos con política pública. Y lamentablemente también sufriendo muchísimas restricciones financieras para llevar adelante la política pública, porque se habló mucho, sobre todo al principio de la gestión de Milei, de que iba a tener un encono particular con Axel, con la provincia de Buenos Aires, con el peronismo, con el kirchnerismo, y se hablaba del recorte de las transferencias mal llamadas discrecionales, ¿no? Que son transferencias que el gobierno nacional por ley le tiene que realizar a las provincias para salud, educación, seguridad, infraestructura, diferentes fines. Pero ahí eso es una partecita y ahora seguramente Cristian lo puede explicar con más detalle. La caída en las transferencias, la caída en la recaudación nacional de impuestos coparticipables, que luego se transfiere a la provincia, la caída de impuestos provinciales que recauda ARBA, y el aumento de la demanda de salud pública cuando la gente deja de poder acceder a salud privada, educación, de asistencia alimentaria. Tuvimos el otro día una reunión en el Parque Industrial de Bursaco, ahí en Almirante Brown, con 40 pymes que realmente mostraban una situación desesperante en términos de caída de ventas, de aumento de costos por los tarifazos que viene implementando el gobierno nacional. Y lo que nosotros planteamos es, el Estado provincial está acá para acompañar, ahora no puede reemplazar a un Estado nacional que está obsesionado con liquidar a todos los que están acá. Y eso es por la especificidad de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia productiva, no puede vivir de la timba, no puede vivir de la especulación, y si van contra el entramado productivo es realmente ir contra las condiciones de vida de una sociedad que ya estructuralmente viene con muchísimas dificultades. Entonces, esta visión del mundo que hoy expresa Milei, que también podemos discutir, ahora se cuelga el triunfo de Trump, pero Trump cada vez que puede hablar de algo vinculado con la economía, con el desarrollo, es proteccionista. No tiene nada que ver con las burradas y barbaridades que dice Milei. Pero sí es un fenómeno global que claramente hay muchos en la misma bolsa, ¿no? Pero eso ya te pone enfrente, primero como personificando al gobernador y al gobierno de la provincia y a los bonaerenses. Y después por una visión histórica que nosotros tenemos, que es que la Argentina sin industria, sin producción, no garantiza condiciones de vida para todos sus habitantes, y eso hay que entenderlo. Entonces siempre vamos a estar en contra de políticas neoliberales o que buscan bajo cualquier costo o enfrentando cualquier costo una estabilidad macro ficticia como la que nos están proponiendo ahora. Entonces eso tiene consecuencias muy graves y por eso tenemos que enfrentar a esto que está pasando. En este momento, digo, recaudar
debe ser un problema en momentos de escasez. ¿Cómo está también la desigualdad, ¿no? Porque últimamente estamos viendo también números de cómo crece de manera muy dispar el consumo. Por ahí no decae tanto el consumo en el shopping. De hecho, están creciendo el consumo de autos importados. O sea, hay ciertas clases socioeconómicas que no le están pasando tan mal. En ese sentido, ¿cómo es tu laburo en Arba, ¿no? en ese contexto? Bueno, la recaudación, la matriz tributaria argentina, tanto nacional como subnacional, es decir, las provinciales y de los municipios, depende fuertemente del nivel de actividad. Tenemos una matriz tributaria que depende de IVA, impuesto al cheque, ganancias, fundamentalmente a nivel nacional, ingresos brutos y sellos a nivel provincial, y la tasa de seguridad e higiene a nivel municipal. Todo eso, si cae la actividad, cae. Entonces, es procíclico, se dice, ¿no? En economía. En un contexto de caída tan fuerte de la actividad como estamos viendo ahora, esa caída también es fuerte. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como decía Augusto, recién además tiene su particularidad, que es que representa el corazón productivo industrial de Argentina. Entonces, si la caída de la actividad se compensa con suba de sectores primarios y caídas más fuertes de la industria y los servicios conexos a la industria manufacturera, la caída de la recaudación de la provincia de Buenos Aires es más profunda, porque tenemos una dependencia mayor de la actividad industrial. Entonces, nosotros preveíamos que iba a ser un año de crisis, 2024, lo decía Milei, yo vengo a parar la inflación matando a todos, y sí, no van a subir más los precios, pero tampoco va a haber actividad económica. Entonces el año pasado, en diciembre, sin el presupuesto nacional, previendo que iba a ser un año difícil, pensamos una ley impositiva donde pudiéramos captar recursos de los sectores que iban a ser ganadores de la transferencia de ingresos que iba a llevar a cabo el gobierno de Milei. Básicamente los bancos, algunos servicios de telecomunicaciones y algunos nichos en particular de algunas actividades que iban a tener algunos beneficios por desregulación. Y eso nos permitió, junto con un anticipo extraordinario para grandes empresas que instrumentamos en marzo, tener una primera mitad del año casi prácticamente sin caída de la recaudación provincial. Es decir, en el momento más difícil, tener una mayor capacidad financiera propia, sabiendo que Nación, la parte que depende de Nación, que es la otra mitad, iba a cortar todo lo que pudiera y que la coparticipación, que depende de los impuestos que dependen de la actividad, iba a estar desplomándose. Entonces, nos permitió tener una buena primera mitad del año. También tenemos leyes que buscan recaudar a partir de los patrimonios, el inmobiliario y la patente, el inmobiliario urbano y rural y la patente de embarcaciones deportivas. Va a cobrar menos a la producción y más a lo que tiene en el mundo ideal vamos a la exteriorización de la riqueza, que es el patrimonio, y menos a las transacciones económicas. Y si tenemos que ir a las transacciones económicas, lo ideal es ir a la renta y no a las transacciones propiamente dichas. Entonces, pero bueno, eso es más largo. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires fue que entonces tuvimos una primera mitad del año a nivel provincial, no tan mala, porque pudimos tomar todas esas medidas de recaudar más de los más beneficiados de las políticas de Milei, pero ya en la segunda mitad empezó, a diferencia de lo que planteaba el gobierno, que era rebotaba en B y estaba todo bien porque levantaba la reca, no se está viendo eso. Lo que estamos viendo nosotros es una L, no estamos viendo una B corta, estamos viendo una L, una caída muy fuerte y un estancamiento. Los últimos 2 meses son caídas de 15 puntos de ingresos brutos, de la base imponible de ingresos brutos. Es decir, las ventas están 15 puntos abajo en términos reales respecto al año pasado, hace 3 meses. Eso quiere decir que la profundidad de la recesión es importante y que además se está sosteniendo, no estamos viendo rebotes. Entonces, la verdad es que es difícil y es un desafío. El año lo vamos a cerrar con una caída de la recaudación en torno a los 5 puntos en términos reales, pero Nación, y retomo el punto y cerramos ahí con lo que planteaba Augusto, Nación hizo algo muy antifederal, que es que reforzó la recaudación de impuestos que no se coparticipan, que hoy están subiendo 1,5% en términos reales, mientras se destruye la recaudación de impuestos coparticipables, que está cayendo en torno a 11 puntos. La recaudación total de Nación está cayendo 7,5. Pero lo que no reparte entre las provincias está subiendo y lo que reparte entre las provincias está cayendo mucho más. Entonces, eso le dio una centralidad financiera al gobierno nacional que usó
junto con la prórroga del presupuesto, para ejercer la política del toma y daca, de conseguir apoyo de los gobernadores. Sí. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, si querés, volviendo, y con esto cerramos, Axel fue desde el primer momento opositor a estas políticas. Estamos para trabajar todo lo que quieran trabajar, para colaborar con cualquier cosa que implique un desarrollo positivo para Argentina, para la producción, para los sectores populares. Nunca fuimos convocados. Lo que sí recibimos son ataques permanentes de recortar los recursos. No fueron convocados, digo, al laburar, a trabajar desde, no sé, segundas líneas. Digo, bueno, vengan y laburamos política productiva en la provincia. ¿El gobierno nacional? Sí. Para nada. No, que no hay ningún tipo de vínculo. No hay un diálogo de ninguna manera, pero no te digo en primera línea, en segunda, tercera. No, bueno, más burocrático que de una vocación del gobierno nacional. Pero pensemos, es un gobierno que cree que no tiene que tener política industrial, política productiva, lo dice explícitamente. Sí. Y se ve todos los días. O sea, lo que están haciendo con el sistema científico-tecnológico, el CONICET, con el de financiamiento, ¿no? de toda la política industrial, es evidente. Y tiene que ver con una concepción de qué tipo de estructura productiva pretenden para Argentina. Y por eso nosotros nos tenemos que defender, porque eso implica liquidar gran parte del entramado productivo que hoy está presente. Y es esta visión, y que lamentablemente también nos pasa hablando con empresarios. Sí. Muchos empresarios, por una cuestión ideológica o de falta de conciencia muchas veces de los intereses. ¿Por qué fue eso? ¿Sienten que el kirchnerismo de alguna manera se enemistó al peronismo con los empresarios? Para nada, pero hay una cuestión que evidentemente... No, digo, de lo simbólico, porque en todos los gobiernos peronistas y kirchneristas al empresariado y a la industria le fue muy bien, y en los gobiernos antiperonistas le fue mal. Ahora, simbólicamente no encontrás un montón de empresarios que sean kirchneristas o peronistas. No, ¿qué pasó? Te digo al revés. Son muchísimos los empresarios. La mayoría son peronistas o kirchneristas, solo que son empresarios pymes, sí. Y no son los que tienen el micrófono que la gente escucha, ¿no? Entonces, como acá la particular economía argentina es una brutal concentración económica y productiva, tenés en cada mercado 2 o 3 actores muy poderosos que te manejan la cadena entera. Y son los que van y les ponen el micrófono o salen a imponer agenda respecto a visiones sobre la política pública o sobre el gobierno. Ahora, todo el resto del entramado productivo está silenciado y es rehén muchas veces de estos intereses poderosos. Yo me acuerdo, mirá, no de ahora, y me quedó muy grabado porque es algo muy simbólico. En el 2014, cuando yo era secretario de Comercio, llevamos al Congreso un proyecto de reforma de la denominada Ley de Abastecimiento, que era una ley del gobierno de Perón de 1974, que le daba al Estado herramientas para intervenir en las cadenas de valor cuando hay abusos de los actores poderosos contra los consumidores, pero también contra los pequeños actores del comercio, de la industria. Me acuerdo que fui en ese momento con el Coqui Capitanich, que era el jefe de gabinete, a defender el proyecto ante senadores y diputados, que básicamente ayornaba la ley porque en la ley del 74 el secretario de Comercio podía pedir la detención de un empresario si especulaba, ¿no? Sí. Es demasiado, vamos a hacerla un poquito más moderna, ¿no? Entonces le cambió, pero mantenía la esencia esta, si hay en alguna cadena alguien que está distorsionando el funcionamiento del mercado porque tiene poder de hacerlo, bueno, que el Estado tenga herramientas para hacerlo, que no tenés muchas otras. Y yo me acuerdo que salgo del Congreso y bueno, vienen los periodistas, ponen el micrófono, qué sé yo, te hacen preguntas. Y a la noche cuando veo en los noticieros, el zócalo del reporte decía, el gobierno discute la ley antiempresa, ¿no? Y estaban en el estudio los representantes del Grupo Los 6, de los grandes poderes económicos de Argentina, diciendo lo desastrosa que era una ley, pero se olvidaron que habían pasado representantes de cientos de pymes por el Congreso defendiendo el proyecto. Entonces, acá hay una cuestión. El establishment, que es quien se beneficia del status quo, nunca va a aplaudir o va a hablar bien o va a reconocer nada de un gobierno que viene justamente a revertir esa situación de privilegio de algunos sectores que implica un perjuicio para el resto de la sociedad. Yo lo veo muy claro en mi área en producción, pero después pasa también que empresarios
que claramente se benefician con determinadas políticas también son víctimas de cierto sentido común que se impone a partir de mecanismos muy poderosos ideológicos, digamos, y terminan siendo contrarios a sus propios intereses. Entonces ahí hay una cuestión que el peronismo no puede resolver, ¿no? o que le cuesta históricamente. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que estando con la gente, estando con los sectores productivos, cara a cara, y es lo que nos dice Axel del primer momento, es la forma de, por lo menos, poner en crisis esta imposición que se hace desde sectores que se benefician de políticas que claramente no son las que necesita la mayoría. Hay empresarios pymes igual que te dicen, che, tenemos una productividad altísima y tenemos una competitividad muy baja, producto también de presiones impositivas. ¿Qué les decimos a esos empresarios? Che, loco, efectivamente, tenés una máquina que es igual a la de una pyme alemana igual a la tuya, un trabajador que está igual de calificado, un proceso productivo con la misma transformación digital, ¿por qué no podés competir? Y te dicen, bueno, sí, presiones logísticas, presiones laborales, presiones impositivas, muchas presiones impositivas, y en provincia de Buenos Aires particularmente sí. Asumo que de eso hablan, digo, empresarios que vienen acá a hablar de impuestos. Sí, a ver... A nivel provincial, el impuesto que se discute es ingresos brutos, fundamentalmente. Que es un impuesto que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque la crítica que se le hace al impuesto es que es un impuesto distorsivo. Y es un impuesto plurifásico, se cobra en las distintas fases y se va acumulando en cascada. Entonces, en realidad, el impuesto lo que pasa es que vos lo pagás cuando comprás y lo cobrás cuando vendés. Sí. Y al fisco le pagás por lo que vendés. Está en tu costo y cuando vendés, una parte de lo que vendés le va al fisco como recaudación. Pero la verdad es que nos tenemos que poner de acuerdo. Si es un impuesto que termina en el consumo, eso que vos decís es un problema para alguien que no determina precio y que en general tiene que ver con la exportación. Sí. Efectivamente, en una cadena que termina con exportaciones es un problema la acumulación de un impuesto que no se puede trasladar al consumidor. Pero no es así en la generalidad de los casos. Más bien es un impuesto al consumo. Y como tal, no debería afectar necesariamente la rentabilidad de la cadena de valor si uno piensa quién termina pagando el impuesto. Ahora, el problema que tiene, creo yo, el impuesto de ingresos brutos es cómo se recauda. Y que es que en esa cadena de acumulación y de traslado del impuesto se van generando costos financieros para las empresas. Básicamente aumenta el costo de capital de trabajo. Sí. Es decir, para poner en funcionamiento una determinada cantidad de producción puede necesitar más capital de trabajo o menos capital de trabajo según cómo recaude la provincia. En nuestro caso lo que buscamos, y es algo que siempre hablamos con Augusto, que más allá de que me dice vos tenés que recaudar, tiene razón. Lo que nosotros... ¿Vos decís tenés que recaudar? Sí, claro. Digo, vos tenés que ser recaudador, dejá a mí ser ministro de producción, porque como tenemos una materia de pensamiento muy industrialista, el recaudador tiene que recaudar. Claro. Y yo me tengo que pelear con él. Después todos los programas de financiamiento también surgen de ahí, ¿no? Por eso. No, pero llegamos a acuerdos, ¿no? Hay que recaudar bien. Y efectivamente nosotros nos dedicamos a recaudar todo lo más que podemos, pero ¿cómo? Tratando de reducir el costo financiero y de administración de esa recaudación para el sector privado. Es decir, que haya menos agentes, menos retenciones, y eso que haga que se requiera menos capital de trabajo para poner en producción el mismo volumen en dos distintos momentos del tiempo. Si yo te digo hoy contra 2019, está mucho mejor la provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos recaudatorias y estructura del sistema, sí. Sí, y cuánto le adelanta al sector privado de recaudación y en qué lugar de la cadena. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos más al final y vamos más cerca de la venta, que es el hecho imponible, para bajar el costo financiero y evitar la acumulación de saldos a favor, y además si hay saldos a favor, devolverlos más rápido. Saldos a favor es cuando la agencia te recauda más de lo que tenés que pagar, te queda un saldo a favor que tenés que pedir que te lo devuelvan. Te fiscalizaban, te encontraban siempre algo, nunca te lo devolvían. Claro. Nosotros disociamos la fiscalización de la devolución de saldo a favor, generamos mecanismos de compensación para que usen esos saldos para pagar otros impuestos. Devolvimos los montos bajos en 72 horas sin vinculación con la fiscalización y tenemos menos agentes, menos retenciones y, por lo tanto, menos presión financiera. Resultado, hoy en la provincia de Buenos Aires, para producir lo mismo que hace 5 años, se requiere menos capital de trabajo por motivos tributarios.
Y eso es fundamental, volviéndolo a la competitividad, y ahí le doy el pie a Augusto, es fundamental en un país donde no hay crédito bancario extendido. Total, y donde en tremendo. general Otra de las grandes quejas del en general las empresario pymes, nacional, claro. las pymes financian sus Sí. inversiones con su propia rentabilidad. Si vos le estás comiendo encima, aparte de eso, es muy difícil exigirle que esté invirtiendo para mejorar la productividad. Entonces, la agencia de recaudación, yo siempre digo, la administración tributaria se subordina a los objetivos de la política productiva, y también la política económica debería hacer eso, y es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque, ¿qué les decís a los No, ¿Qué les decís a los empresarios que te dicen, che, estoy pagando un montón de impuestos? Hay una presión impositiva alta en Argentina. El argumento es el que vos hacés, ¿no? Es decir, che, yo tengo la máquina que es la misma que tiene en cualquier fábrica, pero no puedo... Mi producto está competir. buenísimo. Mi producto es de calidad, Sí. está todo perfecto. Sí. Bueno, primero, que no lo dijo Cristian, pero 3 de cada 4 pesos que recauda Cristian vienen de ingresos brutos. Claro. Con lo cual, cualquier alteración en la alícuota impositiva de ingresos brutos le pega de lleno al mecanismo de recaudación de la provincia. Pero el argumento del impuesto después siempre viene con, y además necesitamos que mejoren las rutas, necesitamos que nos subsidien tal cosa, necesitamos que financien crédito, Sí, claro. crédito subsidiado. Es decir, te piden por un lado que te desfinancies, pero por otro lado que generes un montón de políticas que son claves para la competitividad. Total. Entonces, lo que nosotros... Y es lo que se está dando en todo el mundo, además. Y es lo que se da en todo el mundo. Entonces, vos tenés, cuando hablas de competitividad, diferentes niveles en los cuales entender por qué en un país las empresas pueden competir en mayor o menor medida. Una es la política macro, donde incluimos política fiscal, política monetaria, política comercial también. Es decir, esta idea ingenua de eliminar aranceles, eliminar cualquier tipo de restricción al comercio, no es lo que ocurrió en la historia del capitalismo cuando los países se desarrollaron industrialmente. Sí. Entonces, ahí tenés que tener una administración del comercio exterior inteligente, tenés que tener política de infraestructura, desde logística, transporte, tenés que tener política tecnológica, tenés que tener política de educación, política ambiental, regulaciones. Y eso se hace con recursos. Y eso se hace con el Estado. Sí. Y después viene la empresa, que tiene que tener una gestión eficiente, invertir en tecnología, etc. Pero muchas veces también la propia empresa tiene limitaciones para llevar adelante mejora de productividad autoinducidas. Si no está el Estado, no existe. Nosotros, la brecha de productividad de las pymes con las grandes empresas también, ¿no? Exactamente, porque además pasa esto, si estás en un mercado concentrado, cada vez la brecha entre el que maneja la cadena y el resto es más grande. Entonces el Estado tiene que tener un rol para equiparar el terreno de juego. Y nosotros en la provincia tenemos programas que en este sentido de transferencia tecnológica, mejora de productividad de las empresas, están dando resultados que son tremendamente exitosos. Por ejemplo, hay un fondo de innovación tecnológica que financia desarrollos en universidades, centros de investigación, que directamente se aplican a pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, financiamos en la Universidad de Quilmes el desarrollo de un sistema de visor con inteligencia artificial para mejora en la calidad para bidones de agua de una empresa de la zona. 300% de incremento de la productividad solo con un desarrollo financiado por el Estado que realizó una institución científica aplicado a una pyme, ¿no? Sí, aportes no reembolsables, financiamiento, subsidio de Claro, tasa. pero fíjate, Claro, eso se hace pero con eso no recursos. te lo resuelve el mercado. No, claro. No, Está el Estado vinculando actores, generando condiciones, y esto es lo que muchas veces se pierde de vista. Es Estado presente. Porque hacen foco en el impuesto a los ingresos brutos, pero se pierde todo el resto. Y después, bueno, tenés situaciones de competencia leal a nivel internacional que también hay que meter en la bolsa. No me quiero ir sin hablar también de Estado presente en la ciudad de Buenos Aires. El quisilofismo, el axelismo está desembarcando en la ciudad de Buenos Aires con kilómetro cero. Entiendo que hay una propuesta diferente a los jugadores actuales de este campo nacional y popular en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vienen a aportar ustedes acá a la ciudad? Sí, este año con algunos compañeros que vivimos, nacimos en la ciudad de Buenos Aires, empezamos a organizarnos desde diferentes espacios y diferentes comunas de la ciudad. Y acá el planteo es muy simple. Tenemos un montón de gente que se nos acerca, que quiere militar, que no está militando en ninguna organización actualmente existente de nuestro espacio.
y que tiene Axel como referente político y esto que hablamos al principio, ¿no? De una visión de cómo construir y cómo hacer política. ¿Sentís que es bien diferente? ¿Sienten que es medio diferente pero esto que están diciendo ustedes a la política actual de la Ciudad de Buenos Aires y a la de los últimos más allá de que sea diferente o no, 20 años, ¿no? Más allá de que sea diferente o no, nosotros hicimos unas reuniones de gente que vive en Cava y que no está militando en otra organización y que vos le preguntás, ¿y por qué no militás en ninguna otra organización? No, porque la verdad que no me siento convocado y sí me siento convocado por ustedes. Entonces, ese espacio existe, ese lugar está y es para aportar. Y no es ni en contra de las organizaciones que están, ni para pensar algo por fuera de un armado amplio, pero que sí, evidentemente, hay una necesidad de pensar también una ciudad distinta con esta lógica que nosotros venimos construyendo. Vos, Cristian, también vivís en la Ciudad de Buenos Aires y no te sentís tampoco muy identificado con la política o los políticos que están identificados con el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Identificados con el... No, más bien me parece que, más allá de los candidatos, de los dirigentes del peronismo, me parece que vivimos en la ciudad más rica de Argentina, que tiene el gobierno más rico y sin embargo en una sociedad súper desigual, donde no se habla de la gestión del gobierno más allá de si está limpia o iluminada la calle. Sí. Entonces creo que como ciudadano, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay un montón de cosas de las que hay que hablar, que no se están hablando, problematizando, discutiendo, y que van a tener, o que tienen, en definitiva, un impacto en la calidad de vida, que es lo que todos queremos, en definitiva, mejorar, ¿no? Si tenemos una hegemonía macrista en la ciudad desde el año 2007, donde aparentemente lo que guía la política pública de la ciudad es aumentar el valor del metro cuadrado en todo lugar donde puedan, y eso que sea una medida de la eficiencia del gobierno, es bastante fácil discutirlo. La verdad, antes que suba el valor del metro cuadrado en el sur de la ciudad, pensemos cómo conectar la infraestructura del norte con el sur. No sé, por decir algo, no es que yo sea especialista en eso, pero realmente las desigualdades que hay, la esperanza de vida no es la misma en el sur de la ciudad que en el norte de la ciudad, los servicios públicos no tienen la misma calidad. Bueno, esas cosas que hay que discutir, que es una cuestión, diría, básica de cualquier vecino de una ciudad, están ausentes en la discusión política en la ciudad desde que gobierna Macri, y se ha convertido esto en una tribuna para hacer oposición al gobierno nacional. Igual de hecho, así fue el presidente Macri. Pero sienten, de vuelta, hace muchísimos años que gobierna el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sienten que hay un poco de responsabilidad de lo que se le opuso a ese macrismo acá en la ciudad? Y evidentemente, si no se le dio a los porteños una propuesta alternativa y que se imponga electoralmente, algo no estuvo funcionando. Pero son muchos los factores también que explican por qué se genera una hegemonía como el macrismo, y nosotros desde el peronismo, desde el campo nacional popular en la ciudad, sentimos que hay que generar aportes y seguir sumando, y eso es lo que estamos. Última, y terminamos porque me están matando del otro lado, se volvió largo, pero estuvo entretenido. Te quiero preguntar, Augusto, de la SAD. Sos autoridad de... cambiamos. O sea, cambio de frente. Sos un velezano importante, autoridad ahí del club. Quiero preguntarte sobre eso. Sí, es parte también de la lógica y de la matriz de pensamiento del gobierno nacional, que ya había intentado Macri con mucha fuerza durante su gestión, introducir decididamente las sociedades anónimas deportivas en el fútbol y en los clubes en la Argentina. En ese momento se pudo parar el avance, pero los clubes sufrieron mucho porque la forma en la cual el macrismo intentó avanzar fue quitándole beneficios impositivos y subsidios a los clubes, extorsionándolos con que si no aprobaban el proyecto de SAD, la iban a pasar muy mal, cosa que efectivamente pasó. Sí. Y ahora Milei repite lo mismo, ¿no? Acaba de sacar un decreto donde está de vuelta ahogando financieramente a los clubes para imponer la idea de las sociedades anónimas que solo cosechan fracasos en gran parte del mundo donde se fueron implementando, y sobre todo en la Argentina vendrían a romper un entramado de clubes y sobre todo de organizaciones de la comunidad que no tiene una lógica de lucro. Yo te lo digo como dirigente, vos recorres Vélez o cualquier club en la Argentina y tiene una vida social, deportiva, cultural
que está reñida con el Sí. espíritu de lucro que además viene, como pasó en muchas partes, y si no funciona el negocio, levantan todo y se van y dejan al club a la buena de Dios, como se dice. Entonces hoy creo que hay que oponerse decididamente a cualquier intento de quitarle a los socios de los clubes las decisiones respecto al futuro de sus organizaciones y mantener el espíritu que nos hizo grandes. Y además también está demostrado que con esta forma de organización, de asociación civil sin fin de lucro, los clubes argentinos pueden competir, podés tener títulos mundiales, competir a nivel sudamericano y que los clubes cumplan su rol. Bien. Gracias a todos, a todas, gracias a ustedes. Voy a hacer un brindis por el desarrollo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Me deschavé en el brindis. No, boludo. no. Me deschavé. Sí, mal.